vamos a darle un giro un poquito al formato, haciendo una de esas limpiezas, en este caso en mi cámara. Me encontré con una serie de cosas, entre ellas algo muy valioso para mí porque me ayudó muchísimo en su momento. Es una película que compré en aquel entonces y que me cautivó. Ideas, análisis y reflexiones. Todo lo relacionado a la búsqueda del equilibrio, la felicidad y el desarrollo humano integral. Te damos la bienvenida a este tu espacio en el que abordaremos temas de importancia e interés con el propósito de que juntos crezcamos como personas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a tu canal nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente a otras veces porque vamos a relatar sobre una anécdota, algo que sucedió hace unos días. Quiero manifestarte y anticiparte, que ya lo hemos repetido una y otra vez, que nada es coincidente, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser y finalmente le doy perfectamente la razón, valga la redundancia, porque ¿qué crees que pasa? Yo estoy, como muchos de ustedes, a veces buscando la manera de acomodar lo que tenemos por ahí guardado y de revisar qué nos sirve, qué no nos sirve para podernos deshacer lo que está de más. Pero en esa búsqueda me doy cuenta de que por ahí se encuentra una película en un formato antiguo que es un VHS. Una película que me marcó la vida y que finalmente quisiera compartir contigo de una manera muy breve para que la veas, para que me hables de ella si gustas y para que sepas por qué estoy recomendándola. Es una película de Disney, es una película que en este caso es un formato VHS, pero pues ya sabemos que hay mil maneras de verla en la actualidad, afortunadamente. Mi encuentro conmigo es de Disney, pero es protagonizada por Bruce Willis. Hace ya más de 20 años, así es que te imaginarás la imagen y te imaginarás también de qué se trata más o menos el tipo de ritmo y de estilo que manejaban en aquel entonces en Hollywood. Pero bueno, esto es muy importante porque al rescatar la esencia de esta película que a mí me hizo muy bien en su momento y que algunos compañeros que pudimos platicar sobre ella, tiene mucho que rescatarse. Déjame te narro de una manera muy rápida y ágil. Bruce Willis, que es el personaje principal, se encuentra en aquel entonces en la edad adulta, es una persona exitosa, es una persona de negocios que se dedica a ser consultor de imagen de personas famosas en aquel entonces. Esta persona tenía todo para aparentemente ser feliz, sin embargo no lo era. Era una persona huraña, es una persona que se encuentra solitaria y es una persona que se encuentra hasta amargada. Digámoslo así, que era exitoso en la economía, pero era un fracasado en la cuestión emocional. Era una persona que sentía que había un vacío existencial en su vida. Entonces, esta persona cierto día se encuentra, en esta película así se dan las cosas, se encuentra con un personaje, un niño, un visitante, un niño gordito que se encuentra por ahí jugando por su casa, una residencia sola, imagínate, él solo y sin ni siquiera animalitos ni mascotas. Bueno, se encuentra un niño que de alguna manera fortuita fue a dar ahí. Ese niño al final pues era ni más ni menos que su niño interior, digámoslo así, que era él cuando era pequeño y se vino a encontrar con el personaje. De ahí empieza la historia y de ahí empiezan a darse muchas cosas interesantes que al final las vamos a descifrar para irnos a los puntos que te quiero aclarar basados en esta exitosa historia y por supuesto, aunque sencilla, muy ilustrativa para lo que vamos a hablar del crecimiento personal. Este niño empieza a trabajar con él, pero fíjate que hay algo muy interesante. Desde que empieza la película y desde que aparece este segundo personaje, que es este niño, que es él mismo de pequeño, como se encuentra gordito y se encuentra algo, imagínate, un consultor de imagen, encontrarse a sí mismo y reconocerse como un niño pequeño pero gordito, pues no le gusta nada esa idea, porque rechazaba desde ese momento el que algún día fuera así. Tanto lo rechazó que hasta lo olvidó. Se lo vino a recordar prácticamente. Él era una persona que se cuidaba mucho el aspecto físico, lo que se ponía, la ropa que portaba y todo esto. Entonces era algo que no estaba encajando en su vida. Esta persona, al encontrarse con él, pues pensó que era una alucinación y empezó a hacer una investigación de por qué pasaba esto y por qué esta persona que era él mismo llegaba con él. Ok, bueno, pues lo que le venía a recordar este pequeño que era él mismo, cuando estaba apenas empezando en la vida, no era más que 3 puntos que te quiero subrayar en este momento. El primero,
Él era una persona que se rechazaba a sí misma, era una persona insegura y era una persona que no se sentía bien como era, físicamente, emocionalmente, porque era una persona noble, era una persona muy tierna, pero una persona gordita que era rechazada por muchas gentes y por él mismo, principalmente por él mismo. Era una persona que no era feliz con su apariencia. Segunda parte o el segundo punto que el niño le venía a recordar al personaje principal es de que tenía que trabajar sobre algunos aspectos de conflictos familiares. Él había sido víctima de un mal momento de su padre cuando era pequeño y cuando tuvo que confrontarlo de una manera tan fuerte que le quedó marcado de una manera decisiva. Tanto así que cambió su forma de comportarse, cambió su forma de expresarse, de hecho no se expresaba tanto y empezó a dejar de sonreír y a dejar de llorar porque él sentía que no podía hacerlo. Empezó a prohibirse la oportunidad de sacar sus emociones y de empezar a ser una persona completamente huraña y alejada de los demás. ¿Pero qué crees? Desde pequeño, él tenía ya un sueño, ya tenía un plan en su vida, ya sabía lo que quería hacer, ya sabía lo que quería tener, de hecho. Lo vas a ver en la película, si lo puedes recordar, bueno, te acordarás de lo que estoy hablando. Este niño tenía verdaderamente su plan establecido en su mente y en su corazón. Era algo que le apasionaba. Entonces eso también se lo venía a recordar. Resumimos, son tres cosas. Una, su autoimagen, no le gustaba. Dos, conflictos familiares. Lo hicieron cambiar su forma de ser ante la sociedad y ante todos los demás. De hecho, ante su familia se alejó de ella. Y el tercero es que abandonó sus sueños. Eso es algo que hizo este pequeño sin saber desde que tenía esa edad, una edad promedio de 10 años por ahí, no recuerdo. Muy bien, pero vamos a resumir entonces, vamos a resumir qué rescatamos ya en general de esta película, de esta producción. Hablamos de 4 puntos que yo rescato y quisiera compartir contigo. El primero, nos damos cuenta de que aunque esta persona era muy acaudalada, tenía bastante éxito financiero, pues no lo era todo. Y así es en la vida. No todo es dinero, no todo es tener las cosas. Hay que tener algo más para alcanzar la felicidad. Y ese algo más, por supuesto que tiene que ver con lo que sentimos y con lo que hacemos con los demás. Es algo que se comparte, es algo que tiene que llenar ese vacío que a veces sentimos o que sienten las personas, aun que tengan un muy buen nivel económico. El segundo es que necesitamos todos, sin excepción, trabajar en nuestras áreas débiles, en lo que en el pasado nos hizo daño y que no supimos o no pudimos o no quisimos superar. Existen personas que nos pueden ayudar para eso y lo hemos repetido incansablemente. Hay personas que saben lo que tienen que hacer, solamente es buscarlas, es pedir apoyo si lo necesitamos para poder trabajar en lo que hemos dejado pendiente. Y que los síntomas o las señales son las que hemos hablado en la película y en otros videos. No estamos felices, nos comportamos de una manera que no es deseable y nos sentimos vacíos también, ¿ok? Tercer punto, nunca abandonar tu proyecto de vida, nunca abandonar tus sueños. En otras palabras, no dejemos a un lado nuestro propósito, porque cuando lo hagamos empezamos a perder realización. Cuando lo hagamos empezamos a perder el rumbo, a perder la pasión, a perder las ganas de hacerlo, a no sentir significado en nuestras vidas y por supuesto mucho menos aplicarlo o quererlo compartir. Es muy importante que tengamos muy presente nuestro propósito y nunca abandonarlo. Y el cuarto punto que al final se sobreentiende, pero que es algo que lamentablemente lo tenemos que subrayar como algo con un foco de alerta. Nunca hagamos que las demás personas paguen por lo que nosotros sufrimos o lo que no tuvimos. En otras palabras, nunca nos desquitemos con los demás por las cosas que nos pasan a nosotros, por un proceso personal. A veces son víctimas las personas que viven con nosotros, que conviven con nosotros, porque no hemos superado nuestro problema. El problema es en nosotros, hay que trabajar en él. Pero ya dijimos que para eso necesitamos tener muy seria la situación de tener un propósito, de trabajar en él y por supuesto de buscar ayuda si es que la necesitamos. En esto se resume todo esto. La tarea es, bueno, ¿qué tan bien te sientes? ¿Qué tan realizado te sientes? No nada más en lo académico o en lo económico, sino cómo te sientes. ¿Estás trabajando en lo que te apasiona? ¿Estás haciendo lo que, o vas en búsqueda de? ¿Te sientes contento con tu pasado? ¿Sientes que no hay un conflicto por ahí? ¿Puedes trabajar en él? ¿Quieres trabajar en él? Y lo más interesante, ¿estás viviendo realmente tu propósito de una manera completa?
Aunque no lo hayas logrado, aquel sueño que tienes desde pequeño, lo importante es que sigas trabajando en él. Y si no era el sueño ese que de pequeño tú tenías el indicado, al menos que hoy tengas otro más grande o mejor y que te haga realmente feliz, que te apasione y que te entregues a él. Esa es la tarea. Fíjate que todo esto lo estamos platicando a través de una película, pero nuestra vida es real y las películas, en este caso, como te dije, nada es casual, nos vienen a recordar, estamos hablando de recordar cosas, bueno, nos vienen a recordar de que todo tiene que ver con un apoyo que viene desde arriba para que seamos felices y podamos prosperar. Te invitamos a que la veas, te invitamos a que comentes, te invitamos para que sigas algunas de las recomendaciones si es que te llegan a servir. Por favor, hagamos hashtag Buena Vibra.